Ya, entonces primero en our toolbox, como necesito, abro average nearest neighbor, necesito un parámetro de área. Si no pongo un parámetro de área, va a calcular un polígono aquí cuadrado, Sobre los límites, sí, ¿no? sobre los límites de los puntos y va a usar esa área, pero como yo sí tengo un área de estudio, necesito calcular, perdón, emplear esa área. Entonces tengo un toolbox que se llama Utilities, justamente para eso. Entonces aquí ingreso el polígono y dejo esto por defecto y espero. Ya ahí está. Entonces en la tabla de contenidos abro la tabla de la capa que he creado y está un campo que dice F área. Eso es lo que hemos hecho, lo que hemos obtenido con ese tool. Copiamos esta área y pegamos aquí en Average Nearest Neighbor. Y vamos a calcular de los casos individuales. ¿Hasta ahí? Vamos a hacer otra vez. Esto teníamos que poner generar reporte. Ahora sí. Cuando yo marco generar reporte, genera un reporte HTML. Y ahí está la interpretación y el gráfico. Entonces tenía que marcar generar reporte. Ok. Y ahora sí. Aquí está. Y ahora otra vez vuelvo a results. Y aquí está el reporte así. ¿Por qué? Ah, no es este. Aquí está, miren. Dice report file, nearest neighbor, HTML y hago doble clic. Aquí está, ¿ven? Entonces usas un navegador y nos da el reporte. Entonces tengo aquí el índice nearest neighbor. Ya, ¿qué es? A ver, ¿cómo era? Es 0,18. ¿Eso qué quiere decir? Esto. Ya, tengo... perdón. Esto. En el reporte tengo aquí Nearest Neighbor Radio 017, 018. ¿Ya? La puntuación Z es muy importante. Es menos 26, 27. Y el valor de la probabilidad es súper bajo. Justamente por esto. Entonces aquí está, lo que decía. Aquí está, agregado, cluster. ¿No? Entonces eso nos está diciendo que la distribución, perdón, que la distribución de los casos individuales es, tiende a ser agregada. No solo eso, dice, ya que este valor de z es súper bajo, o sea, está aquí, ¿no? Es súper pequeño, hay menos de 1% de probabilidad de que este patrón de agregación que estamos observando sea resultado del azar. Entonces concluimos que el patrón que tiende a la agregación es significativo. Sí, es muy significativo. Justamente vamos a ver. Ahora bien, pero ¿qué pasa aquí? Puede ser que estos, como podemos ver aquí, corresponde a cada casita. ¿No? Puede ser que simplemente porque las casas están agregadas, el patrón que estoy observando sea también agregado. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer el mismo análisis, pero con las casas, para comparar los índices. Entonces, otra vez, average nearest neighbor. Pongo las casas ahora, households. Y el área es muy importante que sea la misma del anterior caso. Y marcamos generar reporte. Entonces así, el área, para que sean comparables mis índices, tiene que ser la misma, ¿no? Que es el área del pueblito. Ahora vamos a hacer con las casas y no nos olvidemos de marcar generar reporte. Y lo mismo acá, en Geoprocessing, resultados, aquí está el nuevo. Y aquí está el report file.
Aquí hay más cosas que me interesan. Aquí está. ¿Ven? Y ahora, ¿quién interpreta esto? Aquí tenemos el de los casos individuales de dengue y este es de las casas. Los casos, las casas. Ya, ahora, primero, ¿qué es similar? En ambos casos, el patrón es agregado y el valor es significativo. Eso, o sea, es una agregación significativa. O sea, dista mucho de ser un patrón aleatorio. Pero aquí lo que es distinto es este valor de z, que decía, en este caso es mucho más significativo que en este. Entonces, en el caso de los registros individuales, es mucho más diferente de una distribución aleatoria que en el caso de las casas, aunque también es un patrón concentrado. Existe ese patrón. ¿No? Entonces, eso. Otras cosas que tengo que observar acá es la distancia media, ¿no? Esta es la distancia observada que hay entre registros, por ejemplo, y esta es la esperada. Y como podemos ver la fórmula, ¿dónde está? Es dividir la observada por la esperada. Entonces, por ejemplo, podemos comprobar eso así. Eso solo para que vean. La observada por la esperada, ¿no? Aquí está. Distancia observada por la distancia esperada. Entonces yo tengo 9.87, que es la distancia media observada que hay entre vecinos, ¿no? Casi 10 metros hay entre vecinos más cercanos. Y divido y 2 por 12.5. Entonces 0,78 justamente. Entonces de ahí sale ese índice, ¿no? De comparar lo que espero con lo que observo. Ahora, en general, ¿alguien puede hacer una conclusión previa hasta aquí de, de lo que hemos hecho hasta ahora? Tenemos que en los dos casos hemos encontrado un patrón agregado, pero en el caso de los registros de dengue están mucho más agregados todavía. La agregación, la tendencia hacia la agregación es más significativa que si consideramos solo el patrón de las casas, ¿no? Ahora bien, una cosa es concluir si hay agregación. Lo que sigue es determinar dónde hay agregación. Y justamente para eso usamos el análisis de hotspots. Aquí tenemos Mapping Cluster. ¿Ya? Y la herramienta Hotspot Analysis. Eso está en la guía, ya estamos aquí. Eso es las dos que hemos obtenido. Agregaciones. ¿Dónde? Hotspot Analysis. Ya. Para esto antes vamos a revisar la tablita que hay en Households. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el número de casos de dengue, de fiebre del dengue, el número de la población, el número de personas que viven en cada casa y un rate que es simplemente la proporción. Por ejemplo, 5 casos de dengue en una casa donde habitan 11 personas, ¿no? Y otra vez, si yo divido 5 entre 11 es 45. Entonces, estos tres campos tenemos para cada casa. Entonces tenemos casas donde es muy alto, el 83%, donde no hay. Entonces ya podemos observar aquí, y esto ya nos da una pauta de lo que está pasando. Podemos hacer clic derecho aquí en el campo, por ejemplo, pop, y elegir statistics, y nos aparece un resumen. Aquí está. El histograma, la media, ¿no? Todas son casas habitadas.
el tamaño medio que hay de gente por casa. Lo mismo con la tasa, miren. En la mayoría no, en la mayoría no hay, perdón, no hay una alta proporción de casos de dengue, en fin, ¿ya? Ya. Pero ahora vamos a usar este hotspot análisis. Pero antes, lo que les decía de la interacción espacial que hay entre puntos, se define aquí, en conceptualización de las relaciones espaciales. Esto es esto. Esto. ¿Cómo yo voy a considerar la vecindad de los puntos? Ay, perdón. Aquí. Primero voy a usar esto de distancias fijas, es decir, simplemente un radio de búsqueda, ¿no? Este es, ¿no? Entonces, ¿hasta qué distancia yo voy a considerar que los puntos, que las casas pertenecen a una vecina, o sea, son vecinos? Lo ideal, en este caso del dengue, ¿alguien nos puede explicar algo sobre el dengue? Aquí se ha hecho un proyecto, ¿no? El epidengue en Santa Cruz y es muy importante aquí. Es un mosquito Ah, y un mosquito llegado de... es solo la hembra la que chupa sangre. ¿Qué? Tiene una... Es la hembra. Una transmisión. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, para modelar justamente ese aspecto de la transmisión del dengue en este caso, en esta opción donde dice distance band o distancia umbral, threshold, que es umbral, lo ideal es que yo ponga ahí la distancia media a la que se mueve el mosquito. ¿Cuánto será? Entonces, hay varios métodos, ¿ve? para determinar, para hacer para determinar este parámetro que no hay que usar por defecto, ¿no? Lo ideal es determinar, porque como les decía, el conocimiento de lo que estamos analizando y el sentido común. No tenemos ahora este parámetro, pero podemos determinar a qué escala se están agregando nuestros datos. Entonces, para determinar eso, primero vamos a observar una cosa. Aquí está. Sí. Primero, volvemos a los resultados acá. Y aquí. Miren, en el caso de la distancia a vecinos más cercanos, ¿no? La observada es entre 9 y 10 metros, ¿no? Y esa es la distancia media que hay entre los puntos que estamos registrando, ¿no? Entonces, a partir de esa distancia, vamos a emplear esta herramienta. Calculate distance band, ¿no? Que está aquí. Perdón, en ArcToolbox. Y aquí. Entonces pueden poner estos parámetros. Aquí. Eso. Ahí están. Bueno, está en el manual. Aquí vamos a revisar. Y, ok. Y en resultados, ¿no? Aquí no. Sí, la distancia media, la distancia máxima. Ese parámetro vamos a emplear para esto ya nos da una pauta de la escala a la que están registrados, perdón, nuestros datos, ¿no? A la que están
¿Cómo sería? ¿Qué? Sí. Es la distancia máxima que hay entre estos puntos. Entonces el promedio, la mínima, aquí puede ser menos de 1 metro, la máxima. Ahora, ¿para qué nos sirven estos parámetros? Vamos a usar, ¿dónde está? El índice de Moran. Eso está aquí. Mapping Clusters. No, es importante. Este es. De autocorrelación espacial de Moran. Con households. El campo que vamos a analizar es la proporción de casos respecto de la de y vamos a ese máximo lo vamos a poner aquí, ahí. Sí. Y ok. Y en los resultados, aquí está el reporte del índice de Moran. Ya. Ahora igual. Ahora hemos analizado no solo los puntos, ¿no?, sino la distribución de los puntos y el atributo que está asociado con los puntos. Entonces, ¿qué tenemos? Este es el índice de Moran. ¿Cómo interpretamos esto? Ahora estamos analizando, una vez más, no solo perdón, la localización de cada dato, de cada casa, sino también o simultáneamente un campo, que es este de la proporción de casos, ¿no? Entonces, para la distancia que yo he analizado, es el patrón es aleatorio. Y justamente eso es lo que dice acá. Dado este valor, el valor de la significación, el patrón que estoy observando no difiere significativamente de un patrón aleatorio. Entonces, para esa distancia, el patrón es aleatorio. Ahora lo que voy a hacer, eh, aquí hay un, perdón, para hacer ¿dónde está? Hay un toolbox adicional aquí, supplementary, ¿lo tienen? Supplementary Spatial Statistics, Incremental Spatial. Eso nos va a servir para hacer un correlograma con estos parámetros. Aquí está. Aquí está. Entonces, abren Incremental Spatial Autocorrelación, Households, a ver, ya lo tienen. Entonces, households. Sí. El campo es esa proporción. Sí. Ahora, 10, 55, 10. 55 metros, que es el valor máximo. Y cada 10 metros, que es la distancia media que hay entre puntos.
quitamos esto de row estandarización y guardamos una tabla. Aquí le vamos a poner lo que dice aquí, Z-score. Me tengo que dar la extensión. Así. Y desplegar resultados. Así. Desmarcamos esto de row. Estandarización. Marcamos esto. 10. Ya no está saliendo. Y, ok, un gráfico tiene que salir. Sí. Se puede hacer haciendo correr para distintas distancias el índice de mora. Esto. Es en la página 6 de la guía. Está. ¿Dónde está? No, esto no. Desde aquí. Desde la página 7, mejor dicho. Esta parte que dice abrir espacio a la autocorrelación. Entonces hay que ir cambiando las distancias. Este distance va. Sí. Uno para 55, otro para 65, otro para 70, para 75 hasta 100 y en Excel. Y registras el valor de ese. Esto, ¿no? Aquí está. Ahora sí, para repetir y las dudas que hay de dónde salen los números. Hemos hecho aquí. Al final salió. Ya. Hemos calculado esto de distance band. Nos ha dicho la distancia máxima que hay entre vecinos, ¿no? O sea, en realidad el resumen estadístico. Entre estos puntos que estamos observando, hemos hecho para las casas, ¿no? Aquí dice. Voy a volver a abrir este resultado. Hemos hecho para las casas, ¿no? Que busque un vecino y en línea recta. Entonces, ¿qué nos ha dicho ese resultado? Que entre estas casas, la distancia mínima que hay con al menos un vecino es medio metro. Por ahí debe estar. La distancia media que hay entre vecinos, entre un vecino, ¿no? O sea, digamos, de este va a buscar el más cercano y es este, ¿no? Digamos, es 2 metros. Luego de este punto va a buscar el más cercano, tal vez es este también es 2 metros. El siguiente punto busca el más cercano y es este y así. Ese promedio es 9.86, redondeando 10. Esto, la distancia máxima que hay entre vecinos, ¿no? 52.7. Para interpretar mejor, hemos llevado esto hasta 55 metros, ¿no? Entonces, esa distancia de 55 metros, que es la distancia máxima que hay entre vecinos, asegura que al buscar en ese radio de búsqueda haya por lo menos un vecino. Y por eso hemos usado ese valor. ¿Qué hemos hecho después? Hemos usado el índice de Moran, ¿no? Pero aquí está, sí, el índice de Moran, ¿ya? Entonces aquí hemos puesto las casas. Después, la proporción de casos que hay, ¿no? Y aquí teníamos que cambiar a distancia fija y aquí poner justamente ese valor de 55 metros, ¿ya? Generar reporte y ya, y ok. Entonces eso es
esto, ¿no? Fixed distance band es que va a considerar vecinos de un punto a los que están hasta 55 metros. Va a buscar un radio en cada punto y va a considerar vecinos a ese valor que hemos puesto. Ya está. Entonces vamos a ver el resultado. Del último aquí está. ¿Ven? Podemos abrir el reporte. Aquí está. Aquí está. ¿Ven? Entonces con ese radio de búsqueda nos da que el patrón es agregado, clustered, ¿no? Dice, dado el valor de z, que es una desviación, esto está en desviaciones estándar. Dice, hay una probabilidad de menos de 10% de que el patrón de agregación sea resultado del azar. Eso pasa con 55 metros. Entonces, ¿qué pasa si ese radio yo lo incremento a 65, luego a 75, luego a 85 y así? Entonces, incrementando la distancia, construyo este gráfico que se llama correlograma. Entonces, como hemos visto al principio, lo que nos ayuda a interpretar esto es el valor de z. Miren, a 55 metros está a casi 2 desviaciones estándar, ¿no? De 0, de la diferencia, porque es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Eso hacía el script justamente. Iba a calcular ese valor de z y hacer un gráfico, ¿ya? Entonces, a 55 metros lo que hemos visto ahorita, ¿no? 1.7. A 65, 2.5. A 75, casi 3.2. Y luego va disminuyendo y así, ¿no? Entonces, aquí tenemos que a 75 metros es donde hay más agregación de datos. Y esa es la distancia que vamos a usar para hacer el análisis de hotspots. Y otra cosa que también, este script, por ejemplo, si le hacemos clic derecho y edit, va a abrir el código fuente de Python. Aquí está. Entonces, si saben Python o les interesa aprender a hacer códigos para SIG, para ArcGIS en Python, aquí está el código fuente. Y ese es este código el que ha generado este gráfico, ¿no? Entonces vemos que donde hay más diferencia entre un valor observado, perdón, entre un patrón aleatorio y un patrón agregado, es a 75 metros. Es donde hay más agregación. Y ese es el valor que vamos a usar aquí en lo que estamos haciendo de hotspots. Entonces ponemos households, la proporción, fixed, y aquí la distancia, donde hay más agregación, a 75 metros. Entonces he obtenido ese correlograma. Se puede hacer con Excel, solo repitiendo los pasos, ¿no? Si no les corre el script, no sé por qué. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué era el valor de z? ¿No? Aquí, es esto, ¿no? Aquí lo que me está marcando el gráfico es la posición de z, ¿ya? El índice está aquí, eso no está aquí. Lo que está en el gráfico es esto, 1.7. La media es 0, ¿no? 1.7 está aquí. Y por lo tanto, miren, con el valor, miren, no es tan significativo, ¿no? Porque es 0,1. O sea, perdón, no es menor que 0,05, que es el valor tradicional que se emplea, ¿no? Pero justamente eso es lo que va. Pero ese valor está relacionado con la posición de z, ¿no? Porque es el área que hay en este punto, 1,7, el área es 0.08 bajo la curva. Entonces, lo que hemos visto aquí es cómo incrementa ese valor de z con la distancia. Entonces, a 55 metros tenemos 1.7 desviaciones estándar desde la media. Estas son desviaciones estándar. A 65 más todavía. O sea,
a esta distancia hay aún más diferencia entre un patrón aleatorio que un agregado. Donde existe la máxima diferencia es a 75 metros. Pues a 75 metros, este es, ¿no? 75 metros, existe la mayor agregación en los datos que estoy observando. Entonces, en ausencia del dato ideal, que es el del movimiento medio del mosquito, voy a usar el dato, el patrón que nos están mostrando nuestros datos al hacer análisis de hotspot. Entonces, ahora sí voy aquí a hotspot análisis y pongo household rate. Dejo este valor, el sitio de almacenamiento por defecto, y aquí 75 metros. Eso. Y ok. Y ahí están. Eso es. Entonces aquí hay en rojo y en desviaciones estándar, ¿no?, de la media global y de la vecindad, los valores que son significativamente altos en ese radio de búsqueda de 75 metros, los que son significativamente bajos. Es decir, los hotspots y los cold spots. Y el resultado es en desviaciones estándar, ¿no? Miren acá está, esto es una desviación estándar, ¿no? Más menos una, ¿no? Más menos 2, esto es 2, más menos 3 desviaciones estándar. De respecto de la media que hay en esa vecindad. En los 75 metros que hemos puesto. Entonces eso, tenemos aquí agregaciones donde la proporción de casos de dengue es significativamente más alta que en la vecindad de estos puntos y también que en toda el área. Y aquí donde es significativamente, esa proporción es más baja. Pero ese es el paso posterior y a explicar por qué aquí existe una concentración significativa en el espacio.